Volteé hacia el frente y vi que venía caminando una figura extraña en medio de la carretera federal hacia Veracruz. Era cerca de las 3:47 de la madrugada, y el silencio era casi tan denso como la oscuridad que me rodeaba. No parecía humana del todo. Se movía de una manera extraña, como si no tocara realmente el asfalto. Bienvenidos a esta noche de historias de terror, una de esas noches que va especialmente dedicada a los que trabajan al volante, a los que nos escuchan mientras manejan y a los que pronto tengan que hacer un viaje. Mi nombre es Miguel Ramírez y tengo 47 años recorriendo las carreteras de México. Lo que les voy a contar esta noche desafía toda lógica, toda comprensión racional. Esa noche, la carretera entre Ciudad de México y Veracruz no era solo un camino. Era un espacio donde lo real y lo imaginario se disolvían, donde mis sentidos comenzaban a perder toda conexión con lo que creía conocer. Llevo más de 2 décadas transportando mercancía por estas rutas. Mi viejo Kenworth ha sido testigo de tormentas, amaneceres y puestas de sol que ninguna fotografía podría capturar. He visto cosas extrañas en la carretera, luces en el cielo que no corresponden a ningún avión, animales que cruzan sin dejar huella, siluetas que desaparecen. Los camioneros acumulamos historias como quien acumula cicatrices, pero lo que sucedió esa madrugada fue diferente. Salí de la terminal de carga a las 11:30 de la noche. El aire estaba inusualmente frío para ser verano. La carga era rutinaria, refacciones industriales para una fábrica en las afueras de Veracruz. El camino lo conozco de memoria, cada curva, cada pendiente, los tramos donde la señal del teléfono desaparece, los pueblos donde vale la pena parar a comer. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. La radio sintonizaba una estación local, esas que transmiten música ranchera y baladas antiguas toda la noche, interrumpidas ocasionalmente por la voz grave de un locutor que parece no necesitar dormir jamás. El ronroneo del motor era hipnótico, un sonido que se vuelve parte de tu propio ritmo cardíaco después de tantos años. Pasé Puebla cerca de la 1:30 de la madrugada. El tráfico era casi inexistente, solo algunos camiones como el mío y ocasionalmente un auto particular. La luna llena iluminaba los cerros de manera espectral, creando siluetas que parecían moverse cuando las mirabas demasiado tiempo. Fue al entrar en el tramo de Córdoba cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. No puedo explicarlo con palabras. Los camioneros desarrollamos una especie de sexto sentido. No es miedo, es algo más primitivo, más ancestral. Una sensación que viene del estómago, que te eriza la piel del cuello y hace que tus manos se aferren con más fuerza al volante. El primer indicio fue mi radio. La estación que escuchaba comenzó a llenarse de estática, un sonido irregular como si alguien respirara demasiado cerca del micrófono. Cambié de estación varias veces, pero el resultado era el mismo. Respiración entrecortada, susurros ininteligibles, fragmentos de conversaciones que parecían venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Luego noté que la temperatura dentro de la cabina había descendido dramáticamente. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor frente a mí. El vidrio del parabrisas comenzó a empañarse por los bordes, formando patrones que parecían escritura antigua. Al principio, fue solo un movimiento en la periferia de mi visión, un destello que no correspondía a ninguna forma conocida. Mi cerebro intentaba procesar, clasificar, entender. Pero era como intentar atrapar humo con las manos, y entonces la vi claramente, una figura en medio de la carretera. No era un animal, no era un humano convencional, se movía de una manera que desafiaba la biomecánica, como si cada articulación pudiera doblarse en ángulos imposibles. Disminuí la velocidad instintivamente. Mi mano derecha se movió hacia el claxon, pero algo me detuvo. No quería llamar su atención más de lo necesario. No quería que supiera que yo la estaba observando. La figura vestía algo parecido a un abrigo largo, de un color que mi mente no podía procesar correctamente. A veces parecía gris, otras veces negro profundo. En ocasiones tenía un tinte azulado como el de la carne en descomposición. Lo único claro era que me miraba fijamente, a pesar de que no podía distinguir su rostro. Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante. No era miedo en su forma tradicional, era algo más profundo. Una sensación de que la realidad misma se estaba desgarrando frente a mí. Decidí seguir avanzando lentamente. Cuando estuve más cerca, noté algo verdaderamente extraño.
La figura no proyectaba sombra, ni siquiera con mis potentes faros. Era como si la luz la atravesara y al mismo tiempo se negara a revelar su verdadera naturaleza. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos. La figura no se movía, solo me observaba mientras mis faros la iluminaban parcialmente. Sentí que el tiempo se distorsionaba, como si ese momento se estirara hasta el infinito. Mi primer impulso fue frenar bruscamente, dar la vuelta y regresar por donde había venido. Pero algo en mi experiencia me dijo que no lo hiciera. Los camioneros aprendemos rápido que en la carretera, los movimientos bruscos pueden ser más peligrosos que lo que ves frente a ti. De repente, la figura hizo algo que me heló la sangre. Ladeó la cabeza de una manera completamente antinatural, como si no tuviera huesos en el cuello. Un movimiento de casi 180 grados, girando sobre sí misma como una puerta mal engrasada, y aunque no podía ver su rostro, sentí que sonreía, una sonrisa demasiado amplia para cualquier cara humana. Mi percepción comenzó a fragmentarse. La carretera frente a mí parecía ondularse, como si el asfalto se hubiera convertido en agua negra. Las luces de mis instrumentos parpadeaban sin razón aparente. El olor dentro de la cabina cambió súbitamente, volviéndose acre, como el de un animal muerto hace días bajo el sol. Cuando pasé junto a la figura, sentí como si la temperatura descendiera aún más. Un frío que me caló hasta los huesos, que pareció congelar mis pensamientos y ralentizar mi corazón. Por un instante, mi visión se nubló por completo, como si hubiera atravesado una pared de niebla espesa. En el espejo retrovisor, busqué confirmación de lo que había visto. Nada. La carretera estaba completamente vacía. Había imaginado todo. Era el cansancio jugándome una mala pasada. O había experimentado algo que excedía los límites de lo que consideramos real. Los siguientes kilómetros fueron los más extraños de mi vida. No podía sacar de mi mente aquella figura. Revisaba constantemente los espejos, esperando verla de nuevo, pero solo encontraba la oscuridad de la carretera. Sin embargo, no me sentía solo. Había algo conmigo en la cabina. Una presencia que no podía ver pero que sentía tan real como el volante entre mis manos. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, buscando explicaciones racionales. ¿Había sido real? ¿Una alucinación provocada por las largas horas de manejo? ¿El inicio de algún problema neurológico que desconocía? O peor aún, algo que solo los camioneros como yo podemos ver. Algo que habita en los espacios entre ciudades, en los tramos donde la civilización se diluye y las leyes de la realidad se vuelven más flexibles. Llegué a Veracruz esa mañana con la primera luz del alba. El sol naciente pareció restaurar el orden natural de las cosas. Descargué como siempre, con mi rutina habitual. Pero algo había cambiado. Algo en mí se sentía diferente. Esa noche, mientras cenaba en mi lugar habitual, le conté a Juan, otro camionero de la ruta, lo que había visto. Él me miró de una manera extraña, como si reconociera la historia sin haberla escuchado antes. «Esas cosas pasan en la carretera», me dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Hay historias que nunca se cuentan, cosas que solo los que manejan de noche conocen». No supe si me creía o simplemente trataba de calmarme, pero vi en sus ojos el mismo destello de reconocimiento que ahora veo en el espejo cada mañana. Desde esa noche, algo cambió en mí. Cada vez que manejo busco en los espejos aquella figura. A veces, en los límites de mi visión, creo volverla a ver. Un movimiento fugaz, una silueta imposible, una distorsión momentánea de lo que consideramos real. Mi radio sigue captando a veces esos susurros, esas conversaciones fragmentadas que parecen venir de otro lugar. Y en las noches muy silenciosas, cuando el único sonido es el de mis neumáticos sobre el asfalto, siento que alguien viaja conmigo. Alguien que espera pacientemente a que yo lo reconozca. ¿Fue real? ¿Fue un espejismo? La carretera guarda sus secretos, y yo, simplemente, soy un testigo. Un testigo de algo que existe en los márgenes de nuestra comprensión, en los espacios entre ciudades, en las horas donde la noche es más profunda y la realidad más frágil. Les dejo a ustedes la última palabra. ¿Qué creen que vi esa noche?
¿Una alucinación? ¿Un fenómeno desconocido? ¿O algo que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que nuestros ojos se ajusten lo suficiente para verlo? Hasta la próxima, comunidad de historias de la noche.